sientes que todo en tu vida se está cayendo a pedazos, tal vez no es el fin. Tal vez es el inicio de algo mucho más grande. Porque cuando Dios está a punto de bendecirte, primero te rompe. Bienvenido. Este canal no es para los que se rinden, es para los que sienten en lo más profundo que fueron llamados a algo más grande. Si alguna vez pensaste que estabas destinado a más, este video es tu confirmación. Suscríbete, porque aquí hablamos de transformación real, la que nace del dolor y se convierte en poder. Cuando Dios está a punto de darte algo grande, no llega envuelto en regalos, llega envuelto en tormenta. Sientes que estás perdiéndolo todo, que las cosas que antes te hacían feliz ya no te llenan, que personas que amabas se alejan, que todo lo que construiste se desmorona. Pero escúchame bien, no es destrucción, es transformación. Dios no te entrega la bendición hasta que tú estés listo para sostenerla, porque una bendición entregada antes de tiempo se convierte en carga. Por eso primero te prueba, te estira, te vacía, te saca de todo lo cómodo. Te sientes confundido, desorientado, cansado, como si todo lo que antes tenía sentido ya no lo tuviera. Pero justo ahí, en ese caos, es donde Dios está trabajando con más fuerza. Él no te da el éxito, Él te convierte en la persona que puede sostenerlo. Y eso duele, como el fuego que refina el oro, como la presión que forma el diamante. La transformación duele porque estás dejando atrás una versión limitada de ti. Estás enterrando lo viejo para que puedan hacer lo nuevo. No te estás rompiendo, te estás rehaciendo. Cada pérdida, cada cambio, cada silencio, cada lágrima, es parte del plan. No es el enemigo quien está quitándote cosas. Es Dios quien está despejando el camino para lo que sí es tuyo. Y aunque no lo entiendas ahora, llegará el día en que mires atrás y digas, gracias por el dolor. Sin él, no habría llegado hasta aquí. ¿Alguna vez has sentido que todo se te escapa de las manos? Las oportunidades se esfuman, las personas se van, los planes no salen, y lo más duro, ese silencio, ese vacío en el alma que te hace pensar, ¿dónde está Dios ahora? Pero ese silencio es una señal, porque antes de llenar tu vida con lo nuevo, Dios limpia todo lo viejo que ya no te sirve. Te despoja, no por crueldad, sino por amor. Porque si entras al nuevo nivel con el mismo peso emocional, con los mismos miedos, con las mismas personas que no creen en ti, el destino se te escapa. Así como un árbol debe ser podado para dar más fruto, tu vida también. Y eso implica pérdida. Implica despedirte de cosas que pensabas que eran tuyas para siempre. Implica soltar. Implica confiar cuando todo a tu alrededor parece gritar, fracaso. Pero no estás fracasando, estás siendo alineado. ¿Sabes por qué ya no te llena lo que antes amabas? Porque tu alma está creciendo más rápido que tu entorno. Ese vacío no es castigo, es espacio. Espacio para que entre lo que sí vibra con tu propósito. Y sí, duele, porque estamos acostumbrados a aferrarnos a lo conocido, a lo seguro. Pero lo conocido nunca te hará crecer. Dios no quiere que sobrevivas en lo viejo. Dios quiere que florezcas en lo nuevo. Por eso, cuando sientas que todo se aleja, no te desesperes, porque lo que viene no es una repetición del pasado. Es una bendición tan grande que requiere un nuevo tú. Y ese nuevo tú está naciendo justo ahora, en medio de este aparente vacío. Si aún dudas que tu dolor tiene un propósito, mira las historias que Dios escribió antes que la tuya. David no se convirtió en rey de la noche a la mañana. Fue ungido, sí, pero luego pasó años huyendo, rechazado, escondido en cuevas, tratado como enemigo. ¿Por qué tanto sufrimiento para alguien destinado a gobernar?
Porque un trono no se sostiene con talento, se sostiene con carácter. Y el carácter se forma en la cueva, no en el palacio. Mira a José, soñador desde joven, vendido por sus propios hermanos, esclavo, injustamente encarcelado. A los ojos del mundo, su vida era un desastre, pero en lo invisible, Dios ya estaba escribiendo un plan que lo llevaría a ser el segundo al mando de todo Egipto. Si Dios lo hubiera promovido antes del tiempo, no habría tenido la sabiduría para sostener ese nivel de autoridad. Por eso, lo quebró primero, porque la promoción que viene de Dios necesita raíces profundas. ¿Te das cuenta? Nadie grande fue forjado en tiempos fáciles. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a su pueblo. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio. Incluso el oro, antes de brillar, debe pasar por el fuego. ¿Y tú? ¿Por qué no pasarías también por un proceso? Lo que estás viviendo no es injusticia, es entrenamiento. Dios no está tratando de destruirte. Está moldeando tu interior para que seas capaz de sostener lo que estás pidiendo. Porque un líder sin proceso se convierte en orgullo, y una bendición sin preparación se convierte en maldición. Así que si hoy te sientes olvidado, si sientes que estás en una cueva oscura, recuerda esto. No estás siendo ignorado, estás siendo esculpido. Y cuando llegue el momento, el mundo no va a reconocer al tú que entró en la prueba. Van a conocer al tú que salió del fuego convertido en propósito. Todo empieza con una incomodidad silenciosa, un susurro interno que te dice, esto no puede ser todo, hay algo más. Y no sabes de dónde viene, pero lo sientes. Sientes que tu alma se estira, que tu espíritu te empuja hacia un futuro que aún no puedes ver, pero que ya puedes intuir. Eso es Dios despertándote. Es Él diciendo, te hice para algo más. Ya no te llenan las mismas conversaciones, ya no te emocionan las mismas metas, ya no encajas donde antes te sentías cómodo. ¿Sabes por qué? Porque estás en transición. Dios está ensanchando tu visión. Está sacudiendo lo superficial para que empieces a buscar lo profundo. Ese descontento interno no es depresión, no es fracaso, es dirección. Es una alarma celestial que te está diciendo, despierta. Tu llamado está más cerca de lo que crees. Y no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas tener disposición. Porque cuando Dios empieza a moverte, no lo hace con gritos, lo hace con susurros. Y si hoy estás sintiendo que el lugar donde estás ya no te contiene, no te resistas. El cambio no es traición a tu pasado, es fidelidad a tu propósito. Hay algo más grande llamando por ti, una vida más conectada, más alineada, más profunda. Y esa sensación de que esto ya no es suficiente, es Dios invitándote a la expansión. A veces el primer milagro no es que cambien las cosas, es que tú empieces a sentir que ya no puedes quedarte donde estás. Ese es el principio del nuevo capítulo. El despertar interno no grita, pero tampoco se apaga. Escúchalo, porque cuando Dios quiere bendecirte, primero te despierta. Cuando Dios está a punto de bendecirte, las señales no siempre son visibles. No aparece un letrero luminoso que diga, este es el camino. Lo que aparece es una incomodidad, una pérdida, un cambio repentino. Aparece el silencio. Y en ese silencio, Dios te habla más fuerte que nunca. De repente, algo dentro de ti ya no se conforma. Las metas que antes te motivaban, ahora te parecen vacías. Las personas que antes te rodeaban ya no te entienden. Es como si el universo entero empezara a reajustarse y tú no supieras por qué. Pero Dios sí sabe. Él está moviendo las piezas, cerrando puertas, desalineando caminos, quitándote de lugares donde ya no debes estar. No porque no sea suficiente,
sino porque estás destinado a más. Y cuando estás destinado a más, Dios no te permite quedarte cómodo. Así que no te confundas si todo a tu alrededor empieza a cambiar sin aviso. No es caos, es alineación divina. A veces, la señal más clara de que estás siendo guiado es la confusión momentánea, porque Dios no guía con mapas, guía con fe. Y si hoy sientes que todo está fuera de lugar, tal vez es porque Dios está acomodando tu vida según el diseño que Él trazó, no el que tú imaginaste. Y ese diseño siempre es mejor. Escucha lo que no se dice. Observa lo que está desapareciendo. Siente lo que ya no encaja. Porque cada vez que algo se cae, no es porque estés perdiendo, es porque estás siendo preparado. El alma lo siente primero. Ese vacío que sientes, esa intuición que no puedes explicar, es Dios hablándote. No lo ignores. No todo lo que Dios te muestra será obvio, pero todo lo que Dios permite tiene propósito. Y si aprendes a leer las señales invisibles, descubrirás que estás exactamente donde Él quiere que estés, en la sala de espera de un milagro. Hay algo que debes entender con urgencia. Dios no llega tarde, pero tampoco llega cuando tú quieres. Él llega cuando estás listo, y muchas veces eso significa esperar. Vivimos en un mundo que odia la espera. Queremos resultados inmediatos, bendiciones express, caminos sin obstáculos. Pero el propósito de Dios no opera bajo la ansiedad del mundo. Opera en fe. Y la fe, muchas veces, tiene que aprender a esperar. A esperar mientras todo parece detenido. A esperar cuando los demás avanzan y tú te sientes estancado. A esperar cuando no hay señales visibles de que algo esté pasando. Pero tú sigues creyendo que Él no se ha olvidado de ti, porque no lo ha hecho. Mira a José. Fue vendido, traicionado, encarcelado injustamente. Años de aparente olvido. Pero cuando llegó el momento perfecto, no solo fue liberado, fue promovido. Dios no solo te saca del lugar donde estás, te eleva a donde nunca imaginaste, pero solo lo hace cuando tu carácter ha madurado, cuando tu humildad ha sido probada y cuando tu corazón está alineado con su propósito. Por eso, si estás en una temporada de espera, no pienses que Dios está inactivo. Él está orquestando todo detrás del telón, conectando personas, preparando escenarios, moldeando tu interior. Porque cuando Él abre la puerta, no lo hace para entrar a medias, lo hace para desatar una bendición que no puedas contener. Pero necesitas entender esto: la espera no es tiempo perdido. Es el taller silencioso donde Dios te forma en lo secreto para exhibirte en lo público. Así que deja de desesperarte por el cuándo y empieza a confiar en el quién. El tiempo de Dios no es el tuyo, pero es perfecto. Y cuando llegue, no vas a tener que forzar nada. Las puertas se abrirán solas, las piezas encajarán, y sabrás, sin duda alguna, que valió la pena cada segundo de espera. Hay una verdad que pocos están dispuestos a aceptar. Obedecer a Dios no siempre se siente seguro. De hecho, muchas veces, se siente como saltar al vacío con los ojos vendados. Porque Dios no te entrega todo el mapa, te entrega solo el siguiente paso. Y ese paso, muchas veces da miedo. Pero ese es precisamente el punto. Porque si tu fe no te lleva a moverte antes de ver, no es fe, es conveniencia. Mira a Abraham. Dios le dijo: sal de tu tierra, a un lugar que yo te mostraré. No le dio detalles, no le dio garantías, solo le dio una promesa. Y Abraham salió. ¿El resultado? Se convirtió en el padre de multitudes. ¿Qué habría pasado si se quedaba esperando confirmaciones? La promesa habría pasado de largo, porque Dios bendice la obediencia, no la pasividad. Hay muchas personas hoy estancadas, no por falta de fe, sino por falta de acción.
porque creen que para moverse deben entender todo primero. Pero Dios no premia al que lo entiende todo. Premia al que obedece aunque no entienda nada. La obediencia es el lenguaje más poderoso de la fe, y es también la llave que abre las puertas que estás esperando. ¿Recuerdas a Pedro? Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. El mar seguía agitado. El viento seguía soplando. Pero Pedro bajó del barco. Mientras sus ojos estaban en Jesús, caminó sobre lo imposible. Fue solo cuando se dejó dominar por el miedo que comenzó a hundirse. Esa es la enseñanza. No necesitas que todo esté en calma para dar el paso. Solo necesitas confiar en quien te está llamando. Porque cuando caminas en obediencia, incluso las aguas más turbias se convierten en camino firme. Y cuando tomas acción con fe, aunque no veas el final, Dios se encarga del resto. La obediencia es movimiento, y el movimiento atrae milagros. Todos quieren la bendición, pero pocos están dispuestos a pasar por el proceso que la sostiene, porque el proceso es incómodo, es largo, a veces desgastante, pero es necesario. Sin proceso no hay carácter. Sin carácter no hay sustancia. Y sin sustancia, cualquier bendición se derrumba. ¿Sabes por qué Dios no te entrega lo que tanto le has pedido todavía? Porque aún está formando al tú que será capaz de mantenerlo. No es que no te lo quiera dar, es que te ama tanto que prefiere hacerte esperar, a verte fracasar por falta de preparación. Así como el agricultor no cosecha antes del tiempo, Dios tampoco. Él siembra sueños, permite tormentas, elimina malas hierbas y espera con paciencia a que crezcas antes de llevarte a la cosecha. Y ese crecimiento, muchas veces, viene con lágrimas, con pérdidas, con noches en vela preguntándote, ¿hasta cuándo? Pero incluso esas preguntas son parte del proceso, porque no solo estás aprendiendo a recibir, estás aprendiendo a resistir, a mantenerte firme cuando todo tiembla, a mantener tu fe cuando todo parece perdido. Y eso no se aprende en los aplausos, se aprende en el silencio, cuando nadie te ve, cuando sientes que no avanzas, cuando lo único que tienes es la promesa, pero no ves señales. Es ahí donde Dios hace su obra más profunda. Porque el proceso no se trata solo de llegar al destino, se trata de convertirte en alguien digno del destino. Alguien que no solo tenga la bendición, sino que sepa cuidarla. Que no solo reciba, sino que sepa multiplicar. Por eso, cada lágrima cuenta, cada espera, cada caída, cada levantada. No estás perdiendo el tiempo, estás construyendo tu futuro. Así que si hoy estás en medio del fuego, no huyas, quédate, resiste, confía, porque el fuego no vino a quemarte, vino a revelarte quién eres y lo que estás a punto de recibir. Hay un momento que no se anuncia, no viene con advertencia, no aparece en el calendario, pero lo sientes. Es ese instante silencioso en el que algo dentro de ti cambia. Ya no te quejas, te enfocas, ya no preguntas, ¿por qué yo? Sino, ¿para qué me está formando esto? Ese momento es sagrado, porque no es cuando llega la bendición, es cuando tú te conviertes en la persona capaz de sostenerla. Y eso ya es un milagro, porque hay dolores que no se superan con fuerza, se superan con propósito. Cuando por fin entiendes que todo lo que te dolió, en realidad, te estaba alineando, que las pérdidas eran liberación, que las puertas cerradas eran protección, que los no eran redirecciones divinas. Y entonces pasa algo. Dejas de resistirte y comienzas a fluir. Ya no ves al dolor como enemigo, lo ves como maestro. Ya no lloras por lo que perdiste. Te preparas para lo que vas a recibir. Porque sabes que Dios no te llevó por todo eso para dejarte vacío. Lo hizo para vaciarte y luego llenarte con algo mucho más grande. Y cuando ese algo llega,
llega con paz, con claridad, con una certeza inquebrantable de que todo, absolutamente todo, valió la pena. El momento del cambio no es una fecha, es una decisión. La decisión de dejar de esperar la vida que soñaste y empezar a convertirte en la persona que puede vivirla. Porque la bendición no siempre viene de afuera. Muchas veces empieza dentro de ti. Y cuando tu interior se alinea con lo que Dios ha preparado, entonces sí, lo inevitable ocurre. El cielo se abre. La promesa llega. Y tú, por fin, estás listo para recibirla. Sin miedo, sin duda y sin volver atrás. Ahora lo entiendes, ¿verdad? El dolor no vino a destruirte, vino a despertarte. Cada momento en que sentiste que ya no podías más, era Dios estirando tu capacidad. Cada pérdida, cada silencio, cada cambio repentino, era parte del diseño. No eras tú perdiéndolo todo, era Él limpiando tu camino. Porque una gran bendición no se entrega sobre tierra contaminada. Se entrega sobre un alma limpia, dispuesta y despierta. Y si has llegado hasta aquí, si no te rendiste, si seguiste creyendo aunque no veías nada, estás más cerca de esa promesa de lo que crees. Porque Dios no desperdicia sufrimiento. Él transforma cada lágrima en carácter, cada herida en autoridad, cada caída en testimonio. Y cuando te entregue eso que le has pedido con tanto clamor, no será un premio, será una asignación. Porque no solo vas a recibir algo grande, vas a convertirte en alguien grande. No por fama, no por éxito vacío, por propósito. Porque lo que Dios te da no es para que te gloríes, es para que lo uses, para impactar, para liberar, para despertar a otros que hoy están donde tú estuviste. Así que no maldigas el proceso, bendícelo, porque fue ese fuego el que reveló la versión más poderosa de ti. Y cuando mires atrás, vas a darte cuenta de que no fuiste tú quien sostuvo la fe, fue Dios quien te sostuvo a ti, con amor, con firmeza, con propósito, porque nunca fue solo sobre recibir algo grande, fue sobre convertirte en alguien inquebrantable. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, gracias por quedarte hasta el final. No fue casualidad que llegaras aquí. Tal vez hoy necesitabas esta palabra. Tal vez este video fue esa señal silenciosa que tanto pedías. Si es así, te invito a que lo compartas con alguien que esté pasando por su propio proceso. Déjame en los comentarios qué parte te resonó más. Quiero leerte. Y si sientes que este canal habla a tu alma, suscríbete. Aquí, cada video está hecho con propósito, para acompañarte en ese camino donde Dios te está preparando para algo grande. El proceso no termina aquí, pero hoy diste un paso más. Y créeme, el cielo lo vio, y nado a gobernar, porque un trono no se sostiene con talento, se sostiene con carácter. Y el carácter se forma en la cueva, no en el palacio. Mira a José, soñador desde joven, vendido por sus propios hermanos, esclavo, injustamente encarcelado. A los ojos del mundo, su vida era un desastre, pero en lo invisible, Dios ya estaba escribiendo un plan que lo llevaría a ser el segundo al mando de todo Egipto. Si Dios lo hubiera promovido antes del tiempo, no habría tenido la sabiduría para sostener ese nivel de autoridad. Por eso, lo quebró primero, porque la promoción que viene de Dios necesita raíces profundas. ¿Te das cuenta? Nadie grande fue forjado en tiempos fáciles. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a su pueblo. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio. Incluso el oro, antes de brillar, debe pasar por el fuego. ¿Y tú? ¿Por qué no pasarías también por un proceso? Lo que estás viviendo no es injusticia, es entrenamiento. Dios no está tratando de destruirte,
Está moldeando tu interior para que seas capaz de sostener lo que estás pidiendo. Porque un líder sin proceso se convierte en orgullo, y una bendición sin preparación se convierte en maldición. Así que si hoy te sientes olvidado, si sientes que estás en una cueva oscura, recuerda esto. No estás siendo ignorado, estás siendo esculpido. Y cuando llegue el momento, el mundo no va a reconocer al tú que entró en la prueba. Van a conocer al tú que salió del fuego convertido en propósito. Todo empieza con una incomodidad silenciosa, un susurro interno que te dice, esto no puede ser todo, hay algo más. Y no sabes de dónde viene, pero lo sientes. Sientes que tu alma se estira, que tu espíritu te empuja hacia un futuro que aún no puedes ver, pero que ya puedes intuir. Eso es Dios despertándote. Es Él diciendo, te hice para algo más. Ya no te llenan las mismas conversaciones. Ya no te emocionan las mismas metas. Ya no encajas donde antes te sentías cómodo. ¿Sabes por qué? Porque estás en transición. Dios está ensanchando tu visión. Está sacudiendo lo superficial para que empieces a buscar lo profundo. Ese descontento interno no es depresión, no es fracaso, es dirección. Es una alarma celestial que te está diciendo, despierta. Tu llamado está más cerca de lo que crees. Y no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas tener disposición. Porque cuando Dios empieza a moverte, no lo hace con gritos, lo hace con susurros. Y si hoy estás sintiendo que el lugar donde estás ya no te contiene, no te resistas. El cambio no es traición a tu pasado, es fidelidad a tu propósito. Hay algo más grande llamando por ti, una vida más conectada, más alineada, más profunda. Y esa sensación de que esto ya no es suficiente, es Dios invitándote a la expansión. A veces el primer milagro no es que cambien las cosas, es que tú empieces a sentir que ya no puedes quedarte donde estás. Ese es el principio del nuevo capítulo. El despertar interno no grita, pero tampoco se apaga. Escúchalo, porque cuando Dios quiere bendecirte, primero te despierta. Cuando Dios está a punto de bendecirte, las señales no siempre son visibles. No aparece un letrero luminoso que diga, este es el camino. Lo que aparece es una incomodidad, una pérdida, un cambio repentino. Aparece el silencio. Y en ese silencio, Dios te habla más fuerte que nunca. De repente, algo dentro de ti ya no se conforma. Las metas que antes te motivaban, ahora te parecen vacías. Las personas que antes te rodeaban ya no te entienden. Es como si el universo entero empezara a reajustarse y tú no supieras por qué. Pero Dios sí sabe. Él está moviendo las piezas, cerrando puertas, desalineando caminos, quitándote de lugares donde ya no debes estar. No porque no sea suficiente, sino porque estás destinado a más. Y cuando estás destinado a más, Dios no te permite quedarte cómodo. Así que no te confundas si todo a tu alrededor empieza a cambiar.